Buenas noches con todos los presentes. Quien les habla es la doctora Tineo Medina Luisa Yanela, médico residente de Medicina Interna del Hospital Nacional 12 de Mayo. El día de hoy vamos a hablar sobre una de las patologías o enfermedades crónicas más frecuentes, como es el manejo de hipertensión arterial en pacientes con comorbilidades cardiovasculares. Los puntos a tratar es la epidemiología, los objetivos de tratamiento, las terapias, las comorbilidades asociadas a hipertensión arterial y finalmente las conclusiones. Entonces, debemos de conocer de que la presión arterial sistólica es una enfermedad crónica que no se cura, pero si nosotros recibimos tratamiento antihipertensivo, este debe ser de por vida. Sin embargo, este podría modificarse a través de los años. Esto quiere decir de que al inicio podríamos empezar quizás con un antihipertensivo, pero luego de repente necesitaríamos un segundo antihipertensivo y en otros casos extremos incluso hasta tres antihipertensivos, ¿no? A más. Debemos de conocer de que la presión arterial sistólica elevada, que es el primer valor o el numerador cuando siempre nos dan de la presión arterial, ese es un factor de riesgo cardiovascular modificable más prevalente. Es la primera causa de muerte en mujeres y la segunda en varones. Por eso es que se dice que la hipertensión arterial pues, es una enfermedad que te da una muerte incluso silenciosa. Las presiones pueden variar, ¿no? Pueden variar según la edad y según las comorbilidades de cada uno. Se ha visto de que la presión arterial diastólica, que es el denominador, justamente el valor denominador, disminuye a partir de los 50 años y esto debido a la rigidez arterial, ¿no? Hay una mayor prevalencia en pacientes con raza negra. Se conoce que menos del 50% de pacientes diagnosticados con hipertensión arterial reciben medicación antihipertensiva, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque algunos incluso que desconocen ser hipertensos o algunos saben de su diagnóstico, pero reciben un tratamiento irregular o simplemente no lo reciben. La hipertensión arterial puede dañar algunos órganos blancos, ¿no? Y esto pues aumenta el riesgo de finalmente terminar con una enfermedad renal crónica o con eventos cardiovasculares como de repente un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular, que es el stropis, junto con otros factores de riesgo. Entonces, ¿cuál es el objetivo a lo que yo quiero llegar de la presión arterial, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta si son pacientes menores de 65 años o mayores de 65, ¿no? Tener en cuenta si este paciente es, además de hipertenso, diabético, tiene enfermedad renal crónica o tiene algún antecedente de algún accidente cerebrovascular, ¿no? Entonces, el objetivo es llegar a una presión menor de 140/90. No deberíamos de disminuir la presión a menos de 120/70, ¿no? Excepto que sea tolerable por el paciente. En pacientes mayores de 65 años, la presión arterial sistólica, o sea, el numerador de esos dos números que siempre nos dan de presión arterial, debería estar entre 130 a 139 milímetros de mercurio. Ahora, nosotros, ¿cómo podríamos cambiar ello? ¿No? Eh, Siempre el tratamiento de primera línea es la modificación del estilo de vida. Esto quiere decir con respecto a nuestra alimentación y nuestras rutinas diarias. Eh, debe de ver, Debemos de realizar ejercicio regularmente, cesación tabáquica, es decir, no fumar, ¿no? Reducción de alcohol, menos de 100 gramos por semana, restricción del sodio, es decir, de la sal, menos de 2 gramos por día, y evitar fármacos que eleven la presión arterial, como por ejemplo son los antiinflamatorios no esteroideos. Una vez que nosotros hemos modificado nuestro estilo de vida, pero no hemos tenido resultados, mencionan incluso que de repente no ha habido resultados en 3 a 6 meses, pues ya tendríamos que empezar con un tratamiento farmacológico al paciente, ¿no? Y esto es que el paciente tiene que recibir tratamiento antihipertensivo, ¿no? Entonces, tenemos varios esquemas.
¿no? Existe realmente una terapia combinada dual en una pastilla. Usualmente en una pastilla viene eh, tanto yeca o ara más calcio antagonista o diurético. Esto quiere decir que una pastilla contiene dos antihipertensivos, ¿no? Que lo ideal se dice de que se debería de empezar con ello. Sin embargo, en los centros de primer nivel de atención no contamos con estos antihipertensivos, pero al menos contamos con la monoterapia, ¿no? Con el losartán, enalapril, ¿no? Que a veces pueden recibir una vez al día o a veces dos veces al día, ¿no? Sin embargo, ¿cuál sería lo ideal? Una terapia combinada dual en una pastilla. Segundo, la terapia combinada triple en una pastilla también. O sea, que una pastilla me contiene yecauara, calcio antagonista y un diurético, ¿no? Sin embargo, si no hay respuesta ni al cambio de estilo de vida, no hay respuesta ni a la terapia combinada dual en una pastilla, ni a la combinada triple en una pastilla, pues debemos de confirmar si estamos frente a una hipertensión resistente. Eso quiere decir que no baja de 140/90 a pesar de los cambios y la terapia triple a dosis máxima. Debemos de repente descartar algún secundarismo. ¿A qué me refiero a descartar algún secundarismo? Porque existe la hipertensión arterial, la esencial, la primaria, ¿no? Y también la secundaria, debido a otras patologías, como por ejemplo, quizás un paciente que tenga una tumoración renal, que éste esté comprimiendo el hilio renal y esté causando que haya una elevación de la presión arterial. Entonces, si es que yo no retiro esa tumoración que está haciendo dicha compresión, pues el paciente va a seguir con hipertensión arterial. Sin embargo, he visto incluso casos en los cuales estos pacientes han entrado a cirugía, se les ha sacado la tumoración, se ha empezado a controlar a este paciente y su hipertensión, bueno, y su presión arterial ha controlado, ¿no? Ha estado en valores normales. A eso me refiero con hipertensión secundaria. Existen diversos estudios, incluso acerca de la enervación renal, ¿no? Esto quiere decir que se utiliza radiofrecuencia y ultrasonido, ¿no? En estudios que se han realizado se ha visto que ha habido una disminución de la presión arterial sistólica en consultorio y también en pacientes ambulatorios, ¿no? Con HTA no controlada, con o sin fármaco, ¿no? No se observaron efectos adversos. Sin embargo, este tipo de terapia mediante catéter sí requiere de una adecuada selección de pacientes y que el personal esté capacitado para realizar dicha técnica, ¿no? Entonces, la hipertensión arterial está asociada con diversas comorbilidades, ¿no? Eso quiere decir que podemos tener pacientes obesos con hipertensión arterial, pacientes diabéticos con hipertensión arterial, pacientes con enfermedad renal crónica con hipertensión arterial, pacientes con insuficiencia cardíaca con hipertensión arterial. Entonces vamos a detallar cada uno de ellos. Con respecto a la obesidad, eh, bueno, se refiere de que todo paciente debería realizar actividad física regular. Si es que el paciente llega a bajar 1 kilo, va a disminuir 1 milímetro de mercurio en su presión. Entonces, existen diversas alternativas, incluso la cirugía metabólica. ¿En qué pacientes? En pacientes que tienen un IMC mayor de 40 o un IMC de 35 o 40, con comorbilidades, a las cuales se ha visto que se les da bien la realización de la manga gástrica, la banda gástrica o el bypass gástrico en Y de Rose. Pacientes con diabetes mellitus y que tienen hipertensión arterial, ¿no? Pues en ellos se recomienda la terapia antihipertensiva dual en una sola pastilla, como por ejemplo que contenga esa pastilla YECA o ARA2, más un calcio antagonista o un diurético. En esos pacientes incluso se ha estudiado los inhibidores del SGLT2 y esto pues en qué quizás va a ayudar. En combinación con ARA pues ha reducido la presión arterial sistólica ambulatoria. Y en pacientes con enfermedad renal crónica, redujo la presión arterial sistólica mediada en el consultorio, ¿no? También tenemos los antagonistas de GLP-1, que es, por ejemplo, el liraglutide.
¿En qué ayuda este? En disminuir el peso y por ende también la presión arterial en pacientes con diabetes mellitus. Pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? Ellos utilizan una terapia antihipertensiva también dual en una sola pastilla. ¿Cuál es el objetivo en esos pacientes? Pues pacientes con enfermedad renal crónica realmente debería de haber una restricción de sodio, es decir, una restricción en el consumo de sal. Debemos de evitar la duración corta de la diálisis. En estos pacientes debemos de monitorizar nosotros los electrolitos, sobre todo el potasio, la función renal, la urea, la creatinina, ¿no? Porque estamos hablando de una enfermedad crónica eh, en la cual todavía quizás no llega a diálisis, ¿no? Una vez que ya el paciente llega a diálisis, a veces por el mismo daño renal que se produce, ya normalizan la presión arterial, ¿no? Y no necesitan de antihipertensivos. Y hay otros en que sí necesitan antihipertensivos, pero hay que manejarlo con pinzas, ya que estos pacientitos podrían ir más bien a la hipotensión, ¿no? Pacientes con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, habría que modificar los estilos de vida, ¿no? ¿En qué aspecto? En que ya no deberían de fumar y deberían de realizar más bien mayor actividad física. En ellos también se realiza una terapia antihipertensiva, igual dual, en una sola pastilla, que en sí es lo recomendable. En sí realmente se recomienda no una monoterapia, sino una terapia dual en una sola pastilla, o sea, que una sola pastilla contenga dos antihipertensivos. La enfermedad arterial coronaria se recomienda el tratamiento con beta bloqueadores y calcio antagonistas de larga acción para alivio de síntomas. Pacientes que tienen insuficiencia cardíaca crónica, hay pacientes con FEBI, es decir, una fracción de eyección reducida y una fracción de eyección preservada, en las cuales se modifica la terapia antihipertensiva en cada uno de ellos, ¿no? Pero ustedes como pacientes, lo que sí tienen que tener en cuenta es que todo paciente con insuficiencia cardíaca crónica también podría estar asociada con una hipertensión arterial, ¿no? Por tanto, no solamente recibiría su antihipertensivo, ¿no? Sino, además, se ha visto asociado a algunos fármacos nuevos, como es el SGLT2, que este tiene la función de disminuir el riesgo de hospitalizaciones y muerte por insuficiencia cardíaca. Los diuréticos son efectivos en retención de fluidos, ¿no? La terapia antihipertensiva en pacientes con fracción de eyección preservada, bueno, tenemos que tener en cuenta aquí que además de la dieta, también se requiere pues antihipertensivos, ¿no? Respecto a la enervación renal, pues hay resultados limitados pero esperanzadores, ¿no? En antecedentes de estrés isquémico, es decir, pacientes que han tenido accidentes cerebrovasculares, ¿no? Se recomienda iniciar o reiniciar los antihipertensivos inmediatamente después de que el paciente esté neurológicamente estable. Aquellos pacientes con disfunción cognitiva, la hipertensión suele estar acompañada de deterioro cognitivo, demencia y enfermedad de Alzheimer. Data contradictoria sobre terapia antihipertensiva óptima para prevención de demencia. Pacientes con una fibrilación auricular, ¿no? Pacientes que no están bien con el corazón. Eh, en ellos, pues también se les realiza terapia, se puede utilizar terapia antihipertensiva dual en una sola pastilla, que puede ser un YECA o ARA2 más un beta bloqueador. Pacientes que tienen estenosis de válvula aórtica, la terapia antihipertensiva, ¿no? Se podría considerar acá los beta bloqueadores pueden considerarse en pacientes con enfermedad coronaria concomitante o fibrilación auricular. Titulación cuidadosa en pacientes con función sistólica alterada para evitar en sí eh, la hipotensión. Entonces, ¿qué quiero decir con todas las láminas anteriores? De que la hipertensión arterial es una enfermedad crónica, al igual que la diabetes, ¿no? Que incluso la muerte puede ser silenciosa, ¿no? Y que
se puede asociar con diversas enfermedades, como es la diabetes, la enfermedad renal crónica, la fibrilación auricular, la insuficiencia cardíaca, pacientes obesos. Sin embargo, en cada uno se requiere un tratamiento individualizado, ¿no? Según la edad, según las comorbilidades también que el paciente presente y que debemos de quizás borrar ese concepto erróneo que decimos, si yo tengo la presión arterial menos de 120/80, pues estoy bien. O yo siempre debo tener la presión arterial menos de 120/80, porque es falso, ¿no? Hay pacientes con comorbilidades en los cuales basta con que la presión arterial esté menos de 140/90. No necesariamente tenemos que llevarla a menos de 120/80. ¿Cuáles serían las conclusiones? El manejo debe de incluir modificación del estilo de vida en combinación con tratamiento antihipertensivo. Debido a superposición de fisiopatología y factores de riesgo, las comorbilidades complican la hipertensión arterial. La terapia o la terapéutica debe individualizarse según las comorbilidades de los pacientes. Y la inervación renal puede ser un tratamiento complementario, prometedor y esperanzador, ¿no? Espero que les haya servido esta charla. Cualquier consulta o dudas que tengan, me las pueden realizar. Muchas gracias.